Bien. Hace unos días se reunieron en Santo Tomé los obispos del NEA. Está en línea Monseñor Gustavo Montini, que es obispo de Santo Tomé. Monseñor, buen día. Carlos Lescano, Belén da Costa. Esto es la radio El Diario Litoral en la capital de Corrientes. Buenos días, Carlos, y buenos días, Belén. Ustedes emitieron desde allí un documento. Nos gustaría que nos cuente los puntos salientes de ese documento y por qué en este momento. En primer lugar te cuento que te escucho un poquito bajo. Muy bien, nos gustaría que nos pueda contar, Monseñor, por qué ese documento en este momento. Bueno, en realidad debería decir dos o tres cositas previas antes de contestar la pregunta. Lo primero tiene que ver con que es un documento que no es de la conferencia episcopal, sino que es un documento que elaboramos un grupo de obispos que nos encontramos en esta región y que compartimos la tarea, compartimos la vida aquí en el nordeste argentino, en este sector de nuestro país, y bueno, que nos encontramos de modo habitual y que de modo así en nuestros encuentros, en nuestras reuniones conversamos además sobre nuestra vida y sobre las tareas más específicas de la vida de nuestras iglesias, que son 10 en las provincias del nordeste. Y bueno, en esa ocasión, sobre todo en la reunión que tuvimos en noviembre, vimos que era una linda ocasión para reflexionar sobre este tema, digamos, ¿no? Esto es lo primero que quiero aclarar, que no es un documento de la conferencia episcopal. Lo segundo es que para nosotros fue una hermosa experiencia de fraternidad, digamos, ¿no? En el sentido de que ha sido una linda ocasión para poder hablar, para poder conversar, para poder compartir lo que cada uno de nosotros vivimos y cada una de nuestras iglesias, las provincias en las que estamos y demás. Así es una linda experiencia, y un poco la razón de ser fundamental del documento es una especie como de instrumento que ojalá pueda ayudar al bien común de nuestra región, y bueno, el que quiera aprovecharlo también, porque ha sido tomado por medios nacionales y por otros órganos nacionales, que sea un servicio que los obispos del NEA estamos haciendo. Y lo tercero es que lo más lindo del documento, y entiendo que es un poquito largo, es leerlo, porque por más que ahora conversemos y digamos algunas cosas, muchas de las cuales no van a ser profundizadas o van a ser dichas de modo parcial. Así que aquellos que puedan, desde las redes sociales, que está bastante viralizado, digamos, puedan tener el acceso directo y que puedan leerlo, quizás con paciencia, y ojalá que también pueda ser llevado a distintos ámbitos, porque el destinatario no es solamente los católicos, sino que es fundamentalmente el hombre y la mujer que vive en esta parte del NEA y que, bueno, que quiere poner lo propio para lo mejor, digamos. Este es un poquito el presupuesto del cual quiero comenzar a hablar. Y después, un poco respondiendo a tu pregunta, Carlos, lo que nosotros notamos así como hilo de fondo, y que está quizás sin ser expresado de modo tan explícito y con no tanto título en el documento, es que estamos en un momento cultural muy particular, bueno, donde se dan una serie de cosas que en realidad llaman la atención, sorprenden, no son novedosas. Hay fenómenos que en realidad nos están asediando y que, bueno, que en realidad no sabemos qué tipo de interpretación. Por ejemplo, todo lo que es el fenómeno de la tecnocracia, la tecnología, bueno, es una gran realidad. Todo el debate ético o el relativismo ético es un gran debate cultural, ¿no? Entonces, lo que está de fondo es esto,
es un momento cultural particular, nosotros tenemos una mirada positiva y entendemos que quizás el debate cultural pueda resentir lo que es la vida fraterna. Y es aquí un poquito el gran meollo y el gran hilo conductor de todo el documento, la fraternidad y construir la fraternidad y ver que cada uno de nosotros tenemos frente a este momento de la historia la posibilidad de hacer un aporte a la fraternidad. Y cuando hablamos de la fraternidad, justamente hablamos de un instrumento muy indispensable para ellos en una nación y en una región como la nuestra, como es la democracia. Y por eso, siendo que el año pasado se conmemoraron los 40 años de la vuelta a la democracia, en esta oportunidad estamos frente a los 40 años del ejercicio de la democracia, nos pareció bueno, en orden a contribuir a este desafío cultural y a presentar la fraternidad, a construir la fraternidad, como hacer un repaso de lo que es la vida democrática, ¿no? De renovar aquella opción que se hizo en el 1983 de la democracia y la opción por una democracia fundada sobre la dignidad de la persona y sus derechos. Entonces lo que hicimos a lo largo del documento es hacer una valoración de la democracia y los distintos órganos de la democracia con esta base, con este telón de fondo que está como río subterráneo que va como enhebrando todo el documento, que es el debate cultural y el desafío y la posibilidad de construir la fraternidad en el tiempo en el que vivimos. Claro. Monseñor, uno de los puntos que por ahí destaca, como bien dice usted, el documento ataca varias cuestiones, no muchas aristas. Uno de los puntos es la cuestión de la violencia. ¿Cómo analizan ustedes en estas conversaciones? ¿Hay un retroceso, digo, por ahí la forma de vincularnos de nosotros hoy, hasta en el propio habla, la forma en la que se dirigen los representantes del poder es violenta? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en realidad la constatación que hacemos es la constatación todos de alguna manera o de otra vemos, percibimos y sufrimos. Justamente yo creo que el momento cultural en el que vivimos hace que se acrecienten polarizaciones, se acrecienten la fragmentación y como que eso nos imposibilita puentes en el cual el diálogo se haga de un modo sereno y constructivo, teniendo como horizonte un elemento que nos trascienda, ¿no? Entonces, bueno, nosotros percibimos esto que en realidad nosotros no somos expertos, somos ciudadanos, compartimos con la gente, vemos, como decimos en el documento, que la violencia se ha extendido de distintas maneras, con distintas modalidades. Antes la violencia quizás estaba como más circunscrita en algún ámbito particular, en las grandes urbes, en las grandes ciudades, pero esto se ha extendido a los pequeños pueblos, a los parajes, a las chacras. Y la verdad que, bueno, justamente una situación de violencia, en vez de favorecer la fraternidad y por tanto un proyecto común, y pensemos un proyecto de país común, bueno, en vez de favorecerlo, la interrumpe y la hace imposible, digamos. La constatamos y la constatamos con mucho dolor y la constatamos también como una realidad que termina interponiéndose a algo que podría ser una maravilla, que es el diálogo, la confrontación de ideas, el otro es alguien que necesita de mí, yo necesito del otro para enriquecernos mutuamente y para generar una pluralidad cultural. Nosotros hablamos en un momento de la interculturalidad,
un producto que sea superador y que de alguna manera abrace y abarque todas las miradas en un momento que, bueno, que hay muchas miradas, que hay muchas visiones, pero que tendríamos que abarcarlas no de modo violento, sino de modo sereno y constructivo. Claro. ¿Y el rol de los medios de comunicación en ese sentido cuál es? Porque leía por ahí que ustedes mencionaban la importancia que tienen los medios de comunicación para la democracia, para de alguna manera informar también a la comunidad, y también entendiendo este escenario que atraviesa la prensa, bueno, en la región una cuestión salarial por un lado, pero a nivel nacional estamos hablando de despidos, de cierres y todo esto. ¿Cuál es el rol que usted considera que tienen los medios? Bueno, los medios tienen un rol fundamental para la democracia, para la vida de las ciudades, para la vida de los pueblos. Es muy, muy importante y como lo referimos, está justamente referida en una sección que le llamamos libertad de expresión, donde los medios nos dan la posibilidad de comunicar y de visibilizar a veces realidades que no se pueden ver y que no se pueden constatar. También ahí entra en juego una cosa muy importante, y hacemos referencia a ello, es el rol que también me imagino que ustedes como comunicadores también lo deben reflexionar y lo deben pensar, es el rol de las redes sociales y la utilización de las redes sociales. Las redes sociales realmente han sido una riqueza de estos últimos años. Su utilización se ha popularizado, la ciudad hoy las tiene con mucha accesibilidad. Lo que encontramos que en realidad también en las redes sociales puede expresarse justamente aquello que hacíamos referencia antes, ¿no? Actitudes violentas, y como que notamos también la necesidad de pensar en un marco ético de utilización de las redes sociales. Incluso lo podemos pensar en el modo que los medios de comunicación tienen de abrevar de noticias e informaciones, el modo como se vinculan con las redes sociales. Por tanto, nosotros tenemos una mirada, bueno, como la Iglesia en general, una mirada muy positiva de los medios, más allá de alguna coyuntura y más allá de alguna realidad que esté pasando en el momento presente, digamos, ¿no? En realidad, la dificultad salarial y el momento de crisis económica es una realidad transversal de todos los actores y de todos los ciudadanos. Pensemos en los jubilados, pensemos en las personas que en realidad están sin trabajo, los que viven en algún tipo de precarización laboral, etcétera. Es una realidad que trasciende propiamente los medios de comunicación, digamos. Monseñor, para terminar y volver un poco a la esencia de este texto, la clave es qué es lo fraterno, ¿no? Aquí hay algo esencial que a partir de ahí podemos pensar este texto, ¿no? Es decir, volver a pensar lo fraterno para construir una fraternidad. Me parece que este es el sentido profundo del texto, ¿no? Sí, el texto en realidad, por eso quise empezar desde donde empecé, y por eso el título que tiene, tiene que ver con ser constructores de lo fraterno. Incluso en algún lugar del texto hace referencia a ser artesanos de lo fraterno. El artesano, bueno, todo aquel que tiene un oficio de artesano sabe lo que significa construir una cosa, significa mucha paciencia, significa volver a empezar, significa que en realidad me ha salido mal y tengo que modificar, significa realmente un trabajo muy arduo, que necesita del sacrificio, también necesita de la abnegación. El texto, perdón, Monseñor, para cerrar ahora sí, tiene un momento dramático el texto,
que es impresionante, ¿no? Dios pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Este es un momento dramático y es lo que se quiere evitar, ¿no? Sí. Y nosotros le prestamos mucha atención porque en realidad nuestra democracia está fundada en la dignidad de la persona, ¿no? Y por eso lo fraterno hiere la dignidad de la persona, porque la persona en realidad no está pensada como individuo solo, sino que está pensado como individuo en relación. Así es. Nosotros nos necesitamos los unos los otros. Incluso necesitamos del que piensa distinto. Por eso creo que en esto todos tenemos como que repensar nuestro modo de relacionarnos entre nosotros, entre los que somos distintos. Bueno, justamente para, en vez de pelearnos entre nosotros, enriquecernos y así construir, bueno, como decimos, una mejor Argentina en el presente y en el futuro. Muchas gracias, Monseñor, por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes, Carlos y Belén, y un saludo muy afectuoso a Radio Litoral. Monseñor Gustavo Montini, obispo de Santo Tomé, dejándonos esta palabra, ¿no? ¿Está bien? Muy fuerte, ¿no?